presentaciones, así aprovechamos mejor el tiempo. Damos la bienvenida a Esther Schwark, directora académica y docente de la Fundación Ivo, es licenciada en Ciencias Judaicas con especialización en Lengua y Literatura y Digicultura Judía, y licenciada en Lengua y Literatura Francesa. Ha sido distinguida como personalidad destacada de la cultura de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y asimismo también, vale la pena decir, ha participado, ha dirigido el rescate del material durante el atentado a la AMIA del Ivo, y la preservación del mismo. Esther, te damos la bienvenida y agradecemos al Ivo y a vos esta participación y este privilegio que vamos a tener de escucharte. Muchas gracias. Acabamos de escuchar varias reflexiones sumamente interesantes y yo voy a comenzar con algunas preguntas. Obviamente todos sabemos por qué estamos aquí reunidos para no olvidar, para recordar, para honrar la memoria y para transmitir. Y nos vamos a preguntar, recordar qué, transmitir por qué y para qué y a quién transmitirle. Y vamos a intentar responder a estas preguntas. El asesinato de los escritores e intelectuales judíos de la Unión Soviética no comenzó, como muy bien se dijo acá, el 12 de agosto de 1952. Comenzó mucho antes, y la literatura es testigo de esos momentos históricos. Refleja la lucha, las dudas, las certezas y los miedos. Después de un terrible periodo de fines del siglo XIX, miles de judíos se plegaron a distintos movimientos antizaristas y a distintos movimientos revolucionarios. Llevaban dentro de sí esta semilla de los ideales de libertad y de igualdad, esta semilla que había sido mamada dentro del judaísmo, dentro de la tradición, dentro del respeto a la vida y dentro de la sacralidad de la vida vista desde el judaísmo. Creían en tiempos mejores para el pueblo judío y para la humanidad toda. Trataron de ser fieles a sí mismos, estuvieron entre la espada y la pared, y creo que nosotros todos deberíamos poder aprender a leer entre líneas y aprender a discernir, porque estuvieron prácticamente acorralados, y muchas de las cosas que escribieron fueron bajo presión. No siempre podían escribir lo que querían, yo diría que nunca o casi nunca, y si escribían, tenían un terrible dilema. Sabían que no solamente ellos iban a ir a parar a Siberia o iban a ser deportados, todos los regímenes totalitarios juegan con un tema que es la responsabilidad colectiva. No solamente ellos, sino sus respectivas familias y sus respectivas comunidades. Y eso hace que mucha gente se autocensure por preservar su propia vida y por preservar la vida de la gente que los rodea. Ellos creyeron que podía haber un mundo mejor, creyeron que podía haber un mundo justo, un mundo tal como durante miles de años el mundo judío lo había soñado. Y vieron esta posibilidad de cumplir con las expectativas y con los anhelos. Creyeron que podían aprender libremente, que podían estudiar libremente, que podían tener acceso a distintos lugares. Recordemos que anteriormente, en otra época, estaba lo que se llamaba la zona de residencia, donde los judíos no podían transitar ni vivir ni estar más que en ciertas zonas de lo que era el imperio ruso, y comenzaron a moverse en esa dirección. Creyeron poder respirar aires de libertad. Y allí comenzó un florecimiento de toda la cultura judía, que duró poco. La cultura judía, por supuesto, la cultura judía laica.
Buscaron un cambio de mentalidad, buscaron otras formas de abordaje para viejos y nuevos temas y nuevos enfoques. Sin embargo, muy pronto cayeron en la cuenta de que esos ideales chocaban con métodos demagógicos y métodos brutales. La bajada de línea era permanente y autoritaria. ¿Qué crear? ¿Qué escribir? ¿Sobre qué temas? ¿Sobre qué pintar? Nosotros sabemos que todo eso existe. Hay fascículos, hay publicaciones donde los congresos de escritores y otros, en otros ámbitos de la cultura existe y se puede acceder a estos documentos donde se ve la bajada de línea y donde no tenían alternativa. Sobre esto había que escribir. Y entonces apareció la censura, pero también apareció la autocensura, si es que querían conservar la vida propia y la vida de los demás. Y la vida de cada uno pendía de un hilo. Cada paso y cada palabra podía ser el último y podía derivar en la deportación, en la cárcel, en la tortura, en el asesinato, en la desaparición de personas. De allí, de esas deportaciones, casi nadie volvía. Muy pocos son los que volvieron. Y los que volvieron, volvieron muy enfermos por todas las penurias y por todas las torturas pasadas. Stalin observó que Hitler no había podido acabar con el pueblo judío. Pero si él conseguía destruir la cultura y el idioma, descabezando a los dirigentes espirituales, a los escritores, a los poetas, a los intelectuales, artistas, músicos y activistas, desintegraría al pueblo. Y eso era lo que él pretendía. Este plan, acá se dijo muy bien qué es lo que él pensaba de toda esta gente y cuáles eran sus expectativas, entre comillas. Este plan comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial y se hizo una pausa durante la guerra y en esta pausa, como bien dijo Israel Ocacho, se creó el Comité Judío Antifascista. El gran Shloime Mijoels, que Cacho acabó de citar hace unos minutos, estaba a la cabeza de dicho comité y viajó a distintos países, a Estados Unidos y a otros países, para recaudar fondos para la lucha contra el nazismo. No viajó solo, viajó acompañado por Itzik Pfeffer. Entre las fotos que ustedes vieron al comienzo, hay una foto donde está Shloime Mijoels de un lado, Itzik Pfeffer del otro, y en el medio está Einstein. O sea, se encontraron con las personalidades más importantes y las comunidades respondieron ampliamente. Consiguieron recaudar muchos fondos y volvieron. La pregunta es, ¿por qué viajó Pfeffer? Pfeffer era un soldado aliado, convencido del régimen, convencido de sus ideales. Después se da cuenta que no era así. Dicen y cuentan que Pfeffer fue para vigilar a Mijoels, para ver qué hacía, para ver exactamente, gracias Enrique, esta es la foto. Mijoels a mi derecha, Einstein en el medio y Pfeffer a la izquierda. Recaudaron mucho y volvieron. Obviamente, según cuentan, fue vigilado Mijoels por Pfeffer para ver qué hacía, para ver con quién se conectaba, para ver qué podía hacer fuera de lo que estaba estipulado. Una vez terminada la guerra
y con la inminente creación del Estado de Israel, recordemos que el Estado de Israel se funda sobre la base colectiva, sobre los kibutzim o las granjas colectivas. Muchos de ellos ven en eso la realización de un maravilloso proyecto. Algunos viajan y vuelven. Todo esto es visto como una traición. Esta materialización de todos los ideales es vista como una traición. Son tildados de traidores, de cosmopolitas desarraigados, de haberse negado a adoptar el alfabeto cirílico y continuar escribiendo en el alfabeto judío. Es cierto, como dijo Cacho hace un rato, con un alfabeto idishizado, donde las palabras del Loshen Kodesh, de la lengua sagrada, habían sido borradas desde la ortografía y había habido modificaciones, pero ese es el alfabeto en el que se escribía. Si nosotros vemos hoy en día libros, es muy fácil saber dónde fueron impresos y en qué época. Obviamente, lo que se quería era separar al judaísmo de la Unión Soviética del resto de la judeidad del mundo, y así llegamos a enero de 1948, donde se produce el asesinato de Shlomo Mijoels. A partir de ahí todos entendieron, nadie pensó que eso había sido un accidente. Fue enviado en una misión de cultura a Minsk, pero nadie pensó jamás que eso fue un accidente. Todos sabían, se hizo un silencio total y todos sabían que había recomenzado la feroz campaña contra la cultura, contra los estadistas, contra los escritores. David Hofstein, uno de los que después es asesinado, escribe Mirstammen. Las versiones que voy a hacer son versiones absolutamente libres, voy a traducir nada más que algunos renglones y algunos versos. Venimos de las rocas molidas en el mortero de los tiempos. Venimos de las rocas que unieron el destino con mares, con vientos, con lejanías, que rompieron el yugo. O sea, esto que nosotros llamamos la continuidad de las generaciones está muy presente y estuvo muy presente siempre. También escribe, soy una rama joven del viejo árbol y tengo un deseo, crecer. Obviamente sabemos cuál es el árbol. El árbol es un elemento muy característico de la literatura yiddish y de la literatura judía. Shmuel Halkin, que consigue sobrevivir, que vuelve y que fallece en 1960, escribe en un momento, Rusia, de haber sabido, porque ahí se dan cuenta, empiezan a entender, de haber sabido, otro sería mi cantar, hablaría muy distinto. Itzik Pfeffer escribe una cantata de 14 estrofas de 8 versos cada una. Nosotros vamos a escuchar un fragmento cantado por Emil Gorovets, uno de los cantantes más conocidos. Lo que él dice es, el vino del perdurar de las generaciones me dio fuerzas en el deambular. La malvada espada, el pesar y la tristeza no pueden aniquilar lo que yo poseo, a mi pueblo, mi credo, mi fe y mi florecer. Esa espada no fue capaz de esposar mi libertad. Bajo la espada he gritado, soy judío. ¿Podemos escuchar la canción? Un fragmento. Der Wein von deures dicken Doje hat mir gestarkt im Wanderweg.
beise Schwert vom Pein und Treue hat nicht vernichtet mein Vermögen, mein Volk, mein Glauben und mein Blühen. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, von unter Schwert hab ihr geschrien. Ihr bin Aid, der kluger Knecht von Rabbi Akiva, die Chochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, mein Liebe, ohne sie mit Hass und Neugefahr, der Schwung vom Makabäer Helden, war Korbes Blut in meinem Sieg, von alle Scheiters leg ich melden, ihr bin Aid, und auf Zepiknesch die Sonne, was gereiten quor im Scheun vor mir, wenn ich unter die Freiheit wohne, nach oben, nach es und nach schier, werde meine Weingärte verpflanzen, und von mein Geurl sein der Schmied, weil noch ab die Sonne im Skäber tanzen. Ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid. Años de terror e incertidumbre, años de esperanza y desconcierto, años en los que nadie sabía si al día siguiente iba a existir, si al día siguiente iba a volver a ver a los que amaba. Shmuel Halkin escribe una canción que vamos a escuchar a continuación con música de Leibu Levin, un maravilloso compositor llegado en la década del 70 al Estado de Israel, junto con una pléyade de escritores e intelectuales que consiguen después llegar y salir de la Unión Soviética. Él dice que puede no volver a ver a la que ama, y dice, tal vez vuelvas en las canciones que son más tuyas que mías. Lo vamos a escuchar en la voz de Mike Burstein. Quien trabaja mucho sobre este archivo es la hija de Leibu Levin, sobre todo este tema, Ruth Levin, maravillosa cantante. Taiere meine, herzige meine, und wie du siehst, geh ich und ich teine. Taiere meine, herzige meine, nicht schön, a Sofis, nicht schön, verendigt, nicht schön, auf Keino, schon mehr nicht sehen dich und die Schönheiten
deine Teiere meine Herzige meine ohne Herrscher wirst kommen, beweisen sich wieder, wirst kommen in Blitz und in Hitz von die Lieder, wo sehnen mehr deine wie meine. Wie du siehst, geh ich und ich teiere meine herzige meine. En esos años dijimos que todos sabían que podían venirlos a buscar. Tal es el caso de Peretz Markish. Peretz Markish suponía, no había dónde esconderse, no había dónde escapar, no había dónde ir. En enero de 1949, la policía lo viene a buscar. Él, suponiendo, porque desde hacía un mes que suponía que lo estaban siguiendo, consigue que vengan a buscar, alguien saque sus escritos. Mientras alguien baja con los escritos desde su casa, en ese momento sube la policía. Le dicen a Esther, a su esposa, no pasa nada, el ministro quiere hablar con él. Nunca más lo vio. Esther y David Markish después llegaron a Israel. Itzik Pfeffer nuevamente habla de la tristeza y él dice que la tristeza no nos calza. Una de las palabras que se oye muchas veces en muchas canciones, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de este periodo, es la palabra oifze pikenish disonim. En forma fina diría mal que les pese, en forma no fina diría para que revienten. Oifze pikenish disonim. Y Itzik Pfeffer dice, la tristeza no nos calza, las lágrimas que lloren nuestros enemigos. Riamos, amigos míos, o nuestros amigos, mis amigos. Y en otra canción dice, soy rico, tengo casa, tengo techo, tengo dos manos, tengo pies. El enemigo me quemó la casa, el enemigo quiso destruirme. Sin embargo, tengo amigos que dicen nosotros. Este texto, escrito hace tanto tiempo, llega hoy en día porque todos nosotros tenemos una misión. La misión de no permitir que esto sea olvidado. La misión de transmitirlo a las nuevas generaciones. Y una joven cantante y compositora, Alejandra Charny, escucha las palabras de esta canción, lee la canción y compone la música que ustedes van a escuchar. La canción se llama Ich bin a Gewirr y fue compuesta hace muy poco. Escúchenla. Okay. Ich bin a Gewirr, ich hol a Sach, ich hol a Stub, ich hol a Sach,
Ich hab a Sonne, wo scheint zu mir, und steht a Sommer bei mein Tier. Der Säune hat gewollt, ich soll a Katzen sein wie Gott Amor. Ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr. Hat gewollt mich sein Heul, gekleidt in Gräuel und schwarz wie Keul. Hat mein Stub, mein Dach verbrennt, noch auf sie Fied und auf sie Hand. Bin ich a Gewirr, ich hab sie Hand. Ich hab 3 Fenster und 4 Wände. Ich bin a Gewirr, 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 ich bin noch mehr. Ich bin a Millionär. Ich hab allein nicht Freunde sag, euch von jedem Weg, euch von jedem Schritt. Millionen Freunde, wo sagen mir, ich bin a Gewirr, 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 ich bin a Gewirr. ¿Cómo reaccionó el mundo judío frente a esta terrible, espantosa verdad? Como fue dicho antes aquí, se dividieron. Algunos creyeron, otros no creyeron. Y dentro de los que no creyeron surge una pregunta: ¿cómo es posible que no hayan creído? Y hay alguna respuesta. Aquellos que fueron idealistas vieron de pronto derrumbarse su mundo, lucharon, dieron la vida por un ideal que se desplomó, que no existió, que fue una mentira. Hay que poder reconocerlo, hay que poder hacer frente. No todos pudieron, algunos pudieron y se reconvirtieron y otros no. De modo que es un tema para charlar en otra ocasión. ¿Cuál es la respuesta psicológica de alguien que ve derrumbarse su mundo? Otra de las preguntas es: ¿qué pasa con el perdón? ¿Somos nosotros los encargados de perdonar? Perdonar solamente tiene que perdonar aquel que ha sufrido la afrenta. Y los que sufrieron la afrenta ya no están. Y son solamente ellos, no nosotros, los que debemos perdonar o no. Nosotros, ¿quién soy yo para perdonar en nombre de otros? En nombre, aunque sea en nombre de los míos. A 70 años de esta ejecución masiva secreta en la noche del 12 al 13 de agosto de 1952 en los sótanos de la prisión de Lubyanka de Moscú, nosotros rendimos homenaje, transmitiendo al mundo y a las nuevas generaciones estos hechos que jamás deben ser olvidados. Chique Driss, un maravilloso poeta posterior a estos, dijo en algún momento: "Men kann nicht mit Pulver der schießen kein Lieder". No se puede con pólvora matar o pegar un tiro a las canciones. Y Chaim Grade rinde homenaje diciendo: "Ich weine auf euch mit alle oisies funem Aleph Beis". Lloro por ustedes con todas las letras del alfabeto. Y
vamos a terminar con una cita de Joseph Kerler. Joseph Kerler, maravilloso poeta, llegado a Israel, junto con otros, con Ziomet Lessing, con Roch Boinvol, con Hirsch Osherovich, con Meir Haratz y con tantos otros, escribe un texto donde introduce una palabra que no existe en castellano, Vigeland. Existe Vaterland, que es patria, el país de mis padres, Vaterland. Existe Heimland, mi hogar. Pero él dice, mein Teil Vigeland bleibt gesund. Ich fahr in mein Heimland. Querido país de mi cuna, queda en paz. Viajo a mi hogar. No necesariamente el país de mi cuna siempre es el país, es mi hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Esther. Realmente conmovedor el testimonio y el aprendizaje y la música, el rescate, ¿no?, de la vida y de la memoria. Estaba pensando recién en una frase